Hola, buen día. Nosotros somos el equipo Los Cerebrines. El día de hoy vamos a presentar los músculos faciales. Mi equipo está conformado por su servidora Valeria Guadalupe Delgadillo Ramos, Kimberly Yusari Cano Sánchez, Dulce Espinosa Cruz, Juan Carlos Ortega Mendoza, Betsabe García Ángel, Valeria Pérez Mi Alma, Miguel González Pavón. Vamos a comenzar hablando por el músculo occipitofrontal del vientre frontal. A nivel de su inserción, sus fibras se encuentran de forma ascendente hacia la galea aponeurótica anterior a la sutura coronal. Presenta dos cabezas en forma cuadrangular. Se encuentra profundo al tejido subcutáneo de la piel cabelluda. Su inervación es abastecida por el nervio facial del ramo temporal. El suministro de sangre es irrigido por la arteria oftálmica y el ramo frontal de la arteria temporal superficial. En su drenaje presenta un sistema de retorno venoso paralelo al arterial acompañado del linfático, y su función es la elevación de cejas y de la piel de la frente para permitir una expresión de sorpresa. Músculos auriculares. Existen tres músculos auriculares alrededor del oído externo e intensamente relacionados con el pabellón auricular. Estos son músculo auricular anterior, músculo auricular posterior y músculo auricular superior. Su inserción es la siguiente. Músculo auricular anterior, espina del hélix. Músculo auricular superior, superficie superior del pabellón auricular. Músculo auricular posterior, pontículo de la eminencia de la concha. Respecto a su inervación, podemos decir que es dada gracias a las ramas del nervio facial o del séptimo nervio craneal. En su irrigación participan tres grandes arterias: la arteria auricular posterior, la arteria auricular anterior y las ramas menores de la arteria occipital. En su drenaje, las venas que drenan al pabellón auricular toman o tratan de imitar el funcionamiento de las arterias, generando que la linfa sea drenada hacia los ganglios linfáticos. En su funcionamiento o movimiento no encontramos un movimiento voluntario, ni siquiera un movimiento significativo, dado que estos son remanentes de etapas evolutivas. Y si quisiéramos ejemplificar su movimiento con etapas pasadas, sería equivalente a ver a un conejo mover las orejas al percibir un ruido de su entorno. Bien, ahora hablaremos sobre el músculo orbicular del ojo y sus características. El músculo orbicular del ojo, como podemos apreciar en nuestro ejemplo, su inserción está superpuesta al borde de la cavidad orbitaria, y esta se origina a partir de la posición nasal del hueso frontal, el proceso frontal del maxilar y el ligamento palpebral medial. Este músculo tiene una forma ovalada alrededor de los ojos, específicamente en cada párpado, lo que hace la figura como si fuera un mapache, por eso es el círculo grande. Las relaciones de este músculo es que tiene varias con otras estructuras anatómicas. Por ejemplo, los huesos del cráneo, que se extiende entre tres huesos del mismo, que es el frontal, el maxilar y el lagrimal. Por otro lado, tenemos a los músculos de la cara, que son las fibras superiores del músculo orbicular del ojo. Estas se van a fusionar con los otros músculos. También tenemos al corrugador superciliar y al depresor superciliar igual. También tenemos a las fibras inferiores y mediales de la parte orbital, que se van a mezclar con los músculos del elevador del labio superior y el elevador nasolabial. Igual tenemos, y muy importante, a la piel y al tejido subcutáneo, que finalmente las fibras del músculo orbicular se van a insertar en la piel y en el tejido subcutáneo de las cejas y las regiones adyacentes. Por último,
y no más importante, el saco lagrimal, que es la porción palpebral profunda del músculo, y esta va a comprimir al saco lagrimal, lo que permite que las lágrimas fluyan hacia el ojo, que es la parte interior de nuestro ejemplo. Por otro lado, tenemos la inervación de este músculo, que la recibe desde las ramas cigomáticas y temporales del nervio facial, junto con su irrigación, que esta se va a recibir mediante 3 ramas de la arteria carótida externa, que es la arteria maxilar, la temporal superficial y las arterias faciales. Se preguntarán cuál es el drenaje de este músculo. El drenaje del músculo auricular del ojo se menciona que actúa sobre el lagrimal para llevar las lágrimas hacia el punto donde se producen. Además, en términos generales, el drenaje venoso del ojo se realiza a través de un sistema externo formado por venas asociadas a las arterias y un interno en dirección a las venas oftálmicas. La función de este músculo es muy importante, ya que es cerrar o abrir el ojo. Este músculo actúa sobre el lagrimal, como lo mencioné anteriormente, para llevar las lágrimas hacia el punto donde se producen. Es un músculo facial que rodea cada órbita y su región periorbitaria adyacente. Consta de las porciones orbitaria, palpebral y palpebral profunda, junto con su inervación que proviene del nervio facial. El músculo corrugador superciliar es un músculo pequeño, profundo y delgado que está ubicado en el extremo medial de cada ojo, en el área de la ceja. Tiene su origen en la superficie interna del arco superciliar y luego se dirige hacia la parte medial para insertarse en la piel junto a las fibras del músculo frontal y el orbicular de los párpados. Posee una forma piramidal. Este músculo se une lateralmente a la porción superior del prócer. Es inervado, al igual que otros músculos de la zona, por una rama del nervio facial. Son irrigados por las ramas de la arteria oftálmica y la vena oftálmica superior. Los vasos linfáticos de la región frontal a la que pertenece este músculo van hacia los nodos parotídeos. Su acción es mover los párpados superiores y las cejas, más en específico, mover la ceja en dirección medial. Es un músculo que se activa cuando experimentamos tristeza, angustia o ira. El músculo prócer es un músculo que se origina en el hueso nasal, más específicamente en la parte superior del cartílago nasal anterior. Su inserción va desde la piel de la glabela hasta fibras del vientre frontal del músculo occipitofrontal. Tiene forma piramidal invertida. Lateralmente, a la porción inferior del músculo se puede encontrar el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, mientras que inferiormente se fusiona con el músculo nasal. Además, el corrugador superciliar se une lateralmente a la porción superior del prócer. Se inerva desde los ramos temporal, cigomático inferior o bucal del nervio facial. Se irriga por las ramas nasales angulares y laterales de la arteria facial. Los vasos linfáticos de la región frontal a la que pertenece este músculo van hacia los nodos parotídeos, y la acción de este músculo es deprimir el extremo medial de las cejas y arrugar la piel de la glabela, ayudando generalmente a demostrar sentimientos de enojo, tristeza y pánico. Bien, ahora hablaremos, como podemos ver en nuestro ejemplo, sobre el músculo nasal. Ok, es importante mencionar que la inserción de este músculo va desde en la membrana del subtabique, específicamente en el borde inferior del cartílago cuadrangular y extremo posterior, que sería el pie, o sea, la puntita de nuestra nariz. Este músculo tiene una forma
entre aplanada, triangular, pero delgada. Como podemos ver en nuestro ejemplo, nuestro músculo literalmente va o conlleva nuestra forma de la nariz, como la mini campanita. La relación de este músculo se extiende superior y anteriormente para insertarse a la piel del ala nasal, por encima de nuestro pilar lateral del cartílago del ala mayor, lo que da la forma como de triangulito aplanado. La inervación de este músculo proviene del ramo bucal del nervio facial, específicamente del nervio 7 de nuestro par craneal. La irrigación de este músculo, del músculo nasal, se da por las ramas labial superior, el septal y el nasal lateral de la arteria facial, así como por la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. El drenaje de este músculo, al igual que la mucosa nasal, las células calciformes y las glándulas seromucosas de los senos paranasales producirán moco que será arrastrado por la actividad ciliar hacia las obstrucciones de drenaje. Esto permitirá la limpieza de estas cavidades. La función principal de nuestro músculo nasal es muy importante, ya que comprime la abertura nasal con su porción transversa y dilata las narinas con su porción alar, como nuestro video lo representa. Se puede apreciar que infla nuestras cavidades de manera como en circulito al inhalar y al exhalar, y al generar movimientos como de arrugar nuestra cara. Esto es lo que permite nuestro músculo nasal. El músculo orbicular de los labios va a ser un músculo circular que va a rodear toda la boca, como presentamos en el video, y mayoritariamente va a ser parte de los labios. Este se va a dividir en dos porciones: la porción central, denominada labial, y la porción periférica, denominada marginal. Esta va a estar inervada por los ramos bucales y faciales, así como el mandibular del neurofacial y el séptimo par craneal. Sus irrigaciones van a ser a través de las arterias labiales superiores e inferiores, así como de las ramas de las arterias faciales, con contribución de las arterias mentonianas. Su principal función va a ser el movimiento de los labios, como la proyección hacia adelante, la contracción bilateral y, como dimos un ejemplo en el video, que es el mandar un beso, causando arrugas. El músculo elevador del labio superior va a ser un músculo delgado y acintado que se ubica a ambos lados de la nariz, como pudimos observar en el video. Va a ser parte superior del proceso frontal y del maxilar y va a descender para insertarse en el pericondrio. Va a estar inervado por ramos cigomáticos y bucales del nervio facial del séptimo par craneal. Su irrigación proviene de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Su principal función va a ser elevar, profundizar y aumentar la curvatura del surco nasolabial. Ahora les voy a hablar del músculo cigomático menor. Su inserción va a ser en la piel del labio superior y va a tener forma de cinta pequeña. Su relación va a ser con el borde del hueso cigomático, y su inervación va a ser por parte del ramo cigomático y bucal del séptimo par craneal, y su irrigación va a ser por la rama labial superior de la arteria facial. Su drenaje va a ser en los ganglios bucales y submaxilares, y su acción es que va a formar parte de los dilatadores de la boca, es decir, va a producir la eversión del labio superior, profundizando el surco nasolabial, y esto lo podremos observar al hacer una cara de tristeza.
Yo les voy a hablar del músculo cigomático mayor. Su inserción va a ser en el ángulo de la boca, el también llamado mediolo. Su forma va a ser pequeña y rectangular, también oblicua. Su relación va a ser con el hueso cigomático y su inervación va a ser por el ramo cigomático y bucal del séptimo nervio facial. Su irrigación va a provenir de la rama labial superior, de la arteria facial, y su drenaje va a ser por medio de los ganglios bucales y submaxilares, y su acción es que va a formar parte de los dilatadores de la boca, levantando la comisura labial bilateralmente, esto para sonreír. Músculo buccinador. Es un músculo plano de forma cuadrilátera ubicado en la región lateral de las mejillas. Las fibras musculares del músculo buccinador se originan en tres partes de la cara: en el ligamento pterigoideo maxilar, en la mandíbula y en el hueso maxilar superior. A su vez, en el ángulo de la boca, las fibras musculares del buccinador se interdigitan con las fibras musculares de otros músculos, generando así el llamado modiolo. Su inervación es dada gracias al ramo bucal del nervio facial o del séptimo par craneal, mientras que su irrigación es dada gracias a la arteria bucal en coparticipación con la arteria facial. Su funcionamiento principal es comprimir las mejillas, lo que ayuda a la masticación y al habla. A su vez también nos ayuda a procesos como silbar, soplar o incluso sorber, evitando así mordeduras accidentales y ayudando al expresamiento de emociones y sentimientos esenciales. El músculo elevador del ángulo de la boca o elevador de los labios es un músculo de la cara con forma de correa, situado por encima de los ángulos de los labios. Pertenece a un gran grupo de músculos de expresión facial llamado grupo bucolabial. El músculo elevador del ángulo de la boca se origina en la fosa canina del maxilar, inferior al foramen infraorbitario. Desde un curso inferior corto se mezcla con el modiolo en el ángulo de los labios. El músculo elevador del ángulo de la boca se encuentra profundo y lateral al elevador del labio superior. Estos dos músculos delimitan el espacio del tejido infraorbitario. El nervio infraorbitario y los vasos pasan entre las inserciones óseas del elevador del ángulo de la boca y el elevador del labio superior en su camino hacia la cara. Se inerva por la rama cigomática y bucal del nervio facial. El suministro de sangre al músculo proviene de la rama labial superior de la arteria facial y la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Este músculo drena hacia los nodos submandibulares linfáticos. Su acción, como su nombre indica, es elevar el ángulo de los labios, lo que profundiza los pliegues nasolabiales y permite sonreír. Músculo depresor del ángulo de la boca. Es un músculo de forma triangular ubicado lateralmente en la región mentoniana. Se inserta por abajo en el tercio interno de la línea oblicua de la mandíbula y por arriba en los tegumentos de las comisuras labiales. Su inervación viene del nervio facial, es decir, del séptimo par craneal, específicamente de los ramos marginal mandibular y bucal, mientras que su irrigación viene de la arteria labial inferior y de la rama mandibular de la arteria alveolar inferior. Respecto a su función, podemos decir, como su nombre lo indica, que ayuda a descender las comisuras labiales y la boca. Su accionar también puede ayudar a expresar sentimientos de ira o de enojo, pero también ayuda a la masticación y el habla. El músculo risorio se inserta en la piel del ángulo de la boca. Va desde un fascículo carnoso y delgado hacia un abanico superficial ancho y delgado. Pasa por las proyecciones de la línea de los procesos alveolares de la mandíbula y el maxilar y es inervado principalmente por el nervio facial.
Su irrigación principalmente es por la arteria labial y la vena frontal y transversal drenan sangre desoxigenada hasta desembocar en las yugulares. Su función principal es la expresión de la sonrisa y las muecas. Les hablaré sobre el músculo depresor del labio inferior. Les hablaré sobre su inserción, sobre su forma, sobre sus relaciones, sobre su irrigación, sobre su inervación, sobre su drenaje y sobre sus funciones. Bueno, sobre su inserción, se inserta por abajo en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar, inmediatamente por debajo del músculo depresor del ángulo de la boca. Se inserta en la piel del labio inferior y el mentón. Su forma es cuadrilátera. Sus relaciones, la parte inferolateral de los músculos depresores del labio inferior se encuentra en la profundidad del músculo depresor del ángulo de la boca, mientras que su porción superolateral cubre parcialmente el músculo mentoniano. Sobre su inervación está dado por la rama marginal mandibular del nervio facial, el séptimo par craneal. Su irrigación está dada por la rama labial inferior de la arteria facial y la rama mentoniana de la arteria maxilar. Su drenaje linfático son los linfonodos submentonianos y submaxilares. Sus funciones, su función principal es desplazar el labio inferior hacia abajo y proyectarlo hacia adelante, produciendo expresiones de carácter expresivo como enojo o disgusto, mejor conocido como puchero. Hoy yo les hablaré sobre el músculo mentoniano. Les hablaré sobre su inserción, sobre su forma, sobre sus relaciones, sobre su irrigación, sobre su inervación, sobre sus funciones y sobre su drenaje. El músculo mentoniano se inserta en la mandíbula, sobre las raíces de los incisivos inferiores y desciende para insertarse en la piel del mentón. Su forma es conoidea. Sus relaciones se encuentran en la mandíbula a cada lado del frenillo del labio inferior. La parte superolateral de cada músculo está cubierta por el músculo depresor del labio inferior, mientras que el resto de los vientres del músculo mentoniano es cutáneo. Su inervación. La inervación proviene del ramo marginal mandibular del nervio facial, el séptimo par craneal. Su irrigación. Irrigado por la rama labial inferior de la arteria facial y la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. Su drenaje linfático son los linfonodos submentonianos y submaxilares. Sus funciones: eleva la parte del labio inferior, por lo que verte y sobresale. La función de estos movimientos es ajustar la forma de los labios para beber, así como para expresar las expresiones faciales asociadas a las emociones de pena, desprecio y duda. El músculo platysma se inserta en la línea oblicua y en tejido subcutáneo de partes inferiores de la boca. Tiene forma de sábana y se encuentra en el cuello. Surge desde segmentos superiores de los músculos deltoides y pectorales. Sus finas fibras musculares cruzan la clavícula en sentido superior, lateral y medial. Se encuentra inervado principalmente por el nervio facial y su irrigación es por parte de arterias faciales y la arteria supraescapular. Su drenaje es por parte de ganglios linfáticos superficiales y su función es el descenso de la mandíbula y de comisuras labiales.